Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo con vos mucha información y sobre todo mucho análisis, ¿no?, de lo que viene ocurriendo en el plano político fundamentalmente. Hemos tenido acceso a distintas encuestas a lo largo de estos meses y obviamente también tenemos determinadas lecturas acerca de esto. Vamos a estar hablando también sobre todo en relación a cómo de alguna manera, ¿no?, quienes nos representan por ahí con esta tensión quizás desmedida que tenemos sobre determinados temas, también de alguna forma han socavado esas bases de la política o por lo menos de lo que esperamos de nuestros representantes. Así que bueno, distintos temas que se van a estar entrecruzando en esta jornada, en esta noche fundamentalmente para acompañarte a lo largo de esta hora, y empiezo a presentar a quienes me acompañan en esta primera instancia. Está el doctor Juan Manuel Pizarro acá con nosotros, dirigente de la Unión Cívica Radical, a quien ya le damos la bienvenida. También está Benjamín Guevara, nos ha acompañado en otro programa oportunamente contándonos acerca de su consultora, ¿no?, y de cómo se venía trabajando a lo largo de este año. Y Daniel Escotorín, que ustedes ya conocen y que en otras instancias también ha formado parte de este programa, acompañándonos también para analizar estos temas. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Claro. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría empezar un poquito con Benjamín dilucidando, ¿no?, qué es lo que ha pasado con esta, digamos, caída, muchas veces si uno lo analiza de esa manera, ¿no?, en el nivel de aceptación, no solamente de las medidas, sino también de la imagen de nuestros gobernantes. Hoy, hace un rato nada más, hablaba el presidente de la Nación, algo que se venía reclamando, ¿no?, después de algunos mensajes institucionales que se venían dando, incluso hasta con voces de un locutor o de una locutora anunciando las distintas disposiciones que se iban tomando en torno a lo que son las cuarentenas que nos han regido desde marzo a esta fecha, ¿no? Benjamín, ¿cómo has vivido este panorama? Vos de hecho has estado haciendo algunos estudios incluso de marzo hasta esta época. Así es, se puede percibir que de alguna manera se pinchó la burbuja que había generado la pandemia en torno a la opinión pública, que durante un tiempo hubiese habido solo un tema para la sociedad, que era justamente la gestión de la pandemia. Permitió que los líderes de las provincias y el presidente pudieran tener picos de gestión que son casi anormales, y a medida que se va saliendo de la pandemia, en algunos lugares y en otros donde se empieza a notar el cansancio de la gente, se puede ver que entran otros temas en agenda, la gente se pone ya a evaluar otras áreas de gobierno, sus otras demandas, y entonces empiezan a caer sus imágenes. A nivel nacional se puede ver que empieza a jugar mucho más la grieta, y en Salta a nivel provincial hay sí un reclamo que tiene que ver más con una cuestión de gestión. ¿En qué crees, digamos, que la gente se centra más en estos momentos, ¿no? Porque por un lado está la parte económica, obviamente que la cuarentena ha golpeado, digamos, en todo el país, lo ha hecho en el mundo, entonces es una cuestión que nos va a costar sobrellevar. Pero además de eso, ¿en qué otras cuestiones crees que se ha ido de alguna manera socavando, ¿no?, ese primer enamoramiento que había, no solamente con lo que significa un cambio de gobierno, sino con estas medidas que en una primera instancia gozaban de la aprobación casi general de la población? Bueno, otro tema también tiene que ver con que la evaluación de la gestión de la pandemia tampoco es la misma. A medida que se incrementaron los casos en Salta, eso también hizo que la gente cambiara su evaluación sobre cómo el gobierno provincial había administrado este tema, y también se empiezan a colar en la agenda, como vos decías recién, otras cuestiones. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Está creciendo cada vez más ese reclamo. Se vieron incluso reclamos de la sociedad, en bocinazos, en manifestaciones en la vía pública. El tema de la escolaridad, esa es otra gran demanda y otra gran preocupación que va creciendo. Y bueno, y eso también choca con la expectativa de cambio con la que había asumido el gobierno. Además, había algunas promesas que habían sido muy puntuales, como la de la reforma a la Constitución para limitar mandatos, y a medida que se instala que no tuvimos tanto tiempo de cuarentena, entonces también la gente empieza a reclamar y decir, esto no se debatió, esto no se hizo,
y entonces empiezan de alguna manera a cobrarle al gobierno. Vos has mencionado ahí un punto que quizás para algunos haya que dejar de lado, ¿no? Por el contexto sociosanitario, obviamente, que vivimos, como es discutir, por ejemplo, el tema de la duración de los mandatos. ¿Hay cuestiones más profundas que haya que cambiar? Yo repensaba, y lo hablábamos, de hecho, tanto con el doctor Pizarro como con Daniel Escotorín, en torno a las circunstancias en las que hemos visto a muchos de nuestros políticos y políticas, ¿no? Incluso a través de la virtualidad, digamos, lo que ha sido el escándalo de Amer, y después una desmentida que saca el Consejo Deliberante en torno a la observación supuestamente de la forma de vestir de una concejal, otras situaciones que se han dado con otros diputados o con otros legisladores a nivel nacional, esa falta quizás de respeto o de decoro hacia la virtualidad que de alguna manera reproducía lo que era una sesión, ¿no? Y yo creo que eso también llama la atención, decepciona y termina socavando más esta creencia, digamos, de que se puede construir y que se puede cambiar de alguna manera el rumbo del país o de la provincia. Sí, sin duda son hechos que van contribuyendo a un clima de desencanto y de enojo en una situación que es muy delicada. Ahora tampoco llegamos al otro extremo que plantean algunos o que intentan hacer de la antipolítica, de una crisis, de que se vayan todos. Ajá. ¿No son por ahí algunos de estos personajes un poco representantes de la antipolítica? Digo, cuando no tenés un discurso elaborado, cuando no sabes ni siquiera por qué partido llegaste, es como que también estás de alguna forma frustrando, ¿no?, ese contenido y esa discusión que se tiene que dar dentro del ámbito de la política. Sí, seguro. También contribuye a eso el desencanto, por eso también decía, también estas expresiones o estos sucesos también de alguna manera nos educan, porque uno empieza a ver que finalmente los denominados outsiders, que vienen a veces de otros ámbitos, no son una garantía de por sí de poder tener un rendimiento superior a alguien que tiene una trayectoria política o está dentro del esquema. Bueno, clarísimo, entonces nos quedó eso. A ver, ¿qué tienen ustedes para aportar? Daniel, yo sé que vos tenés una visión bastante contundente y sobre todo de no dar lugar, ¿no?, a que de alguna manera se vaya destruyendo esa concepción de que la política también puede ser sinónimo de cambios profundos y de cambios positivos. Sí, efectivamente, nosotros venimos este fin de semana de un conversatorio virtual que organizamos un sector del Frente de Todos, 5 partidos políticos, que tuvo muy buena repercusión, muy buena participación, y hicimos una autocrítica en la medida de la proporcionalidad, ¿no es cierto?, de las responsabilidades que nos caben, por supuesto, buscando avanzar sobre todo en una propuesta hacia el Frente de Todos, pero también hacia la sociedad, en el sentido de los modos de construcción política, los modos de selección de los candidatos, y también, por supuesto, la sociedad también tiene que ver, pensar en la elección de esos candidatos que, tal como lo planteaba recién, estos outsiders, estos sectores, estos personajes que llegan desde no digo desde la antipolítica, sino más bien desde la no política, ¿no es cierto?, desde una postura, de una posición mediática, que finalmente cuando ingresan al sistema político en sí mismo, o pasan desapercibidos, o peor todavía, se ven envueltos en toda una serie de escándalos. Entonces nosotros creemos que sí hay que reivindicar la política desde este sector de dirigentes, espacios que tenemos una amplia trayectoria de participación, de propuesta, de formación, de capacitación. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, ahora en la asunción de la diputada Alcides Figueroa, ¿no es cierto?, esta especie de carambola que permitió que ella llegue finalmente a ocupar una banca en la Cámara de Diputados, es también un llamado de reflexión para todas las fuerzas en general en cuanto a la calidad, la disposición de las calidades, en todo caso, de los dirigentes a la hora de proponerse o de proponerlos para puestos electivos o en cualquier otro cargo. Porque nos parece que la política sí ha tomado como una especie de vía rápida, ¿no es cierto?, donde es más fácil pensar, proponer a aquel que por su figura, su carisma, su instalación social, mediática, etcétera, sí les va a servir a la hora de los votos,
pero que termina después al momento de la gestión desprestigiando absolutamente a todos. Y en esto vuelvo a ser enfático. Lamentablemente, quienes cargamos con el peso de esas críticas somos aquellos que de alguna manera proponemos un discurso alternativo, una práctica, una ética distinta a los que tradicionalmente puede proponer los sectores más conservadores, los sectores de derecha, aquellos que forman parte ya del establishment. Entonces me parece que en ese sentido sí nosotros tenemos que hacernos cargo de esos vicios para, de alguna manera, solucionarlos en el corto plazo, porque la sociedad también necesita, y sobre todo más en este contexto, soluciones. Y está claro que en la medida que esto persista, estas formas de construcción política, de acción política persistan, bueno, claramente cualquier discurso, por más progresista que parezca, va a terminar siendo más de lo mismo si no está reflejado, sostenido por dirigentes, por compañeras, por compañeros, por candidatos que tengan el peso ético. Y cuando hablo de peso ético, ojo que no estoy haciendo referencia solamente a una cuestión de capacidad o de título, ¿no? Tiene que ver también con una trayectoria en su campo social, laboral, profesional, de participación comunitaria, etcétera, que son los que finalmente, de alguna manera, son los que conocen la realidad concreta de cada espacio, de cada sector de nuestra sociedad. Doctor. Sí, bueno, escuchaba a los amigos que opinaban anteriormente y creo que tenemos, digamos, una coincidencia. Pero también tenemos nosotros que tener en cuenta que en el diseño constitucional de la República Argentina se consagra, obviamente sin restricciones, el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, bueno, ahí tenemos una primera valla. ¿Por qué? Porque si nosotros, claro, pedimos cualidades extras y exigimos a la clase política preparación o le pedimos por lo menos criterio sí, o ética de la responsabilidad, claro, fácilmente pueden decir cualquiera, ante cualquier normativa que se pretenda, digamos, que se pongan en realización esto que se pretende, bueno, claramente va, desde el punto de vista legal va a salir este principio a decir cualquiera puede presentarse. Inclusive, en estos días, en estas fechas, vi un proyecto de ley que era de ficha limpia. Una noble intención, ¿no? Pero si nosotros analizamos lo que está ahora, la legislación vigente, y eso ya está legislado. Es decir, lo que pasa es que acá viene el juego político. El juez exclusivo de las cámaras es el propio cuerpo político. Entonces, si por ejemplo tenemos una persona que llega al escaño del legislador con denuncia o con sentencias no firmes, y bueno, en última instancia, si una cámara política por mayoría acepta que ingrese, y va a ingresar. Entonces creo que ahí en el diseño constitucional hay un problema axiológico que deberíamos ver, ¿no? Y ver con mucho cuidado lo que es tanto esto de exigir un plus ultra a los ciudadanos para que ocupen cargos, como también lo alocado de que sería empezar a hablar, y creo que se tocan un poquito el voto calificado. Ojo, obviamente lo menciono porque me hace ruido también calificar a la persona que va a entrar al Congreso, a un espacio de representación desde el punto de vista constitucional. Entonces, bueno, ahí hay que empezar a reflexionar, creo que es uno de los puntos para cuando la política madura y sincera pueda de algún día volver a esbozar una nueva reforma constitucional. Porque además de eso tenemos otros temas que son importantísimos. En el siglo XXI existen inmunidades parlamentarias. Yo varias veces, Mabel, te comentaba de que tenía el anhelo de que la provincia de Salta, en una reforma constitucional, derogue los fueros. Es decir, que el ciudadano que llegue a la Cámara de Diputados de la provincia o al Senado de la provincia no tenga fueros y responda a la justicia como cualquier ciudadano, como de hecho lo hace la provincia de Córdoba, que en el año 2001, en una reforma política grande, criticada por algunos, fue impulsada por el doctor de la Sota, convierte a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de Córdoba en la unicameral, discutible porque presupuestariamente es casi lo mismo. En realidad era más un mensaje político, pero ahí le tocó en algún momento a los legisladores replantearse esto de los fueros. Y hoy en el siglo XXI, y está un poco a contramano, porque en realidad el fundamento de los fueros era que una persona era perseguida por
el juego mediático, el juego político. Y hoy en día cualquier persona, miren, vamos ahí al caso Ameri, en el instante tuvo medios para defenderse. Entonces, eso era ya desde el punto de vista y desde el punto de vista de la doctrina constitucional y los que propusieron esto en Córdoba, anacrónico. Eso queda para la época de federales y unitarios, donde absolutamente el que pensaba un poco distinto en un seno político y se le armaba la noche. Bueno, esa es otra reflexión, otro disparador como para empezar a hablar. Lo que sí me parece bueno que salta en esto de la reforma constitucional, pensar esto de limitar los mandatos, que bueno, aclaro que el doctor Sal cuando era senador quería sacar esto por ley, que algunos decían que era inconstitucional y relativo, porque en realidad la Constitución plantea principios republicanos y la periodicidad de los mandatos es el principio cardinal, uno de los principios cardinales de la República, con lo cual una ley podía limitar los mandatos de las personas que eran 25 años diputados, 30 años intendentes, 5, 7 mandatos. Entonces, claro, yo creo que entonces la cuestión ya pasa de lo normativo a la cuestión cultural. A que acá, bueno, los ciudadanos tienen que ver, y con los ejemplos que vimos esta semana, que la improvisación y que por ahí la falta de responsabilidad, de ética, la responsabilidad, juega en contra. Y bueno, con el diputado Ameri vimos bueno, una escena que era en realidad algo... como diría una caricatura, Pucho de Hijitos, algo extraordinario, profesor Nebro, porque ya era algo que nunca se había visto. Pero a mí lo que me sorprendió de algunos dirigentes políticos es que no hayan leído un proyecto de ley cuando van al Congreso de la Nación. Y es más, en un debate en este canal una vez se debatía la reforma previsional y yo le pregunté a Amerias del Frari si habían leído la ley, se quedaron callados y empezaron a decir diatribas contra un espacio político. Claro. Entonces, eso, y puedo dar, se me viene esa cabeza, se me viene ese ejemplo en la cabeza. En realidad lo grave era eso, pero digamos, quedó evidenciado a través de la pregunta de una periodista que en algún momento, cuando Ameri intentaba defenderse, le dice esto y automáticamente la comunicación esa se corta, ¿no? Con lo cual presuponemos que Ameri no sabía ni siquiera de qué se hablaba, o por lo menos no conocía a fondo como para poder contestar esto. ¿Qué pasa en el caso de los proyectos comunes? Porque acá, cuando ustedes mencionaban esto, también se hablaba casi de una finalidad meramente electoralista, que es lo que hemos visto, y por eso también vemos por ahí que hay actuaciones, ¿no?, como disgregadas. Por un lado el gobierno nacional, el gobierno provincial, cada uno improvisando a su manera, la ciudad también. Benjamín, ¿vos cómo lo analizás? Bueno, creo que responde un poco a esta situación que es tan anómala. Son los 3 gobiernos que habían asumido recién y que por lo menos habían proyectado algo distinto con lo que se encontraron. Incluso el gobierno provincial primero tuvo la crisis en el norte de desnutrición. En la municipalidad también se encontró con desafíos, con armar un equipo nuevo. El gobierno nacional con intentar hacer andar una coalición. Y en el medio el surgimiento de una pandemia, y eso creo que altera los órdenes, altera las demandas y hace mucho más complejo ese arranque. Algunos lo pudieron hacer un poco mejor y otros con otras dificultades. ¿Qué pasa con Betina Romero? No se la ve mucho, no se ha expuesto mucho en este último tiempo. La imagen de ella ya en los primeros meses de gestión era negativa, digamos, en relación, por ejemplo, a cómo iba en crecimiento o el nivel de aceptación que tenía tanto Alberto Fernández como el gobernador Gustavo Sáenz. Sí, yo siempre digo que hay algo que es fundamental, que es la generación de expectativas. Y cuando la gente vota está depositando una expectativa a futuro. Creo un poco cuando Betina Romero gana la elección había una expectativa fuerte de continuidad y sus gestos y sus decisiones marcaron una impronta nueva. Me parece que esa fue la primera disrupción o el distanciamiento que pudo haber tenido con su electorado y haber generado una impresión negativa. Se puede ver a posterior de eso que eso se estabiliza y logra un repunte que tiene que ver con lo que decía recién, un tiempo en que pueda contar el proyecto, pueda contar cuál es su propósito, pueda contar cuáles son sus razones. En eso me parece interesante destacar algunas cuestiones, porque también se han generado, a diferencia del gobierno provincial o nacional, críticas que
que no fueron de la mano con la opinión pública, por ser, por ejemplo, el caso de las ciclovías. Se generan un microclima, creo que un poco a veces a partir de las redes sociales, pero en el fondo tienen una gran aprobación de la sociedad que se establezcan. Después, obviamente, hay errores tal vez de ejecución, de tiempo, de modalidad, pero que de nuevo, cuando pase el tiempo van a ser detalles muy menores. Uno puede recordar también que los tuvo Sáenz cuando hizo el Paseo de la Fe con los adoquines que hubo que volver a hacer. Claro. Son cosas que son un poco normales, pero en momentos donde hay una gran crispación, la gente está muy tensa, la gente está muy preocupada, algo que sale mal genera tal vez un poco más de indignación y se sobredimensiona. Bueno, también hablando de la credibilidad, quizás de cuando uno apuesta a un proyecto nuevo, ¿no? O a que hayan aires de cambio, hay muchas ilusiones que se proyectan detrás de esos funcionarios. Ayer, lamentablemente, nos llegaban imágenes que después se han compartido en distintos medios de comunicación de algo que pasaba en la sede del PRO, y creo que marca también un poco este desencanto y este enojo social ante muchas inconductas que podemos llegar a observar. Vamos a compartir con ustedes las imágenes. Vamos a ver. Mira esto, firmalo bien. Firmalo bien. ¿Sí? No, ya estoy llamando al 911. Ya, sí. Vergüenza les debería dar. Vergüenza les debería dar. ¿Ah? Vergüenza les debería dar. Sí, fírmenme. Vergüenza les debería dar. Así se ríen de la gente. Llama al 911, Gaby. Llama al 911. Sí. A ver, muestren bien la cara. Vergüenza les debería dar. Sí, yo no estoy haciendo nada ilegal, son ustedes. Vergüenza. Esto es ilegal. Porque están haciendo ilegal. Llama al 911. Sí, porque está muriendo gente. Vergüenza les debería dar. Vergüenza. Ya bien que tiene que venir al 911. A mí no me importa. Se va a morir de hambre cuando nos fundan a todos. Yo lo voté a Cambiemos, yo soy de Cambiemos, pero esto me da vergüenza. Porque esto está prohibido. 1088. Inteligencia kirchnerista afuera. No, yo los voté. Y vergüenza me dan. En defensa de la República, salgan a los kirchneristas. Bueno, ahí están, ¿no? Imágenes que, como les decíamos, ocurrían lamentablemente en nuestra ciudad y que marcan también este clima de tensión, obviamente en una situación, en una circunstancia donde no se estaban respetando las medidas que están vigentes en la sede, ¿no?, de un partido político, lo cual tiene gravedad con ahí el rostro de un funcionario, digamos, en medio de esa sede, plasmado, digamos, allí. Entonces creo que también eso genera, ¿no?, o aumenta este clima de tensión que mencionábamos y esta tensión que tiene la gente fundamentalmente hacia la acción de nuestros funcionarios, de nuestros representantes y, por qué no, de la gente que conforma también esos partidos políticos, ¿no? ¿Qué opinan acerca de esto? Porque la indignación creo que era muy grande, son imágenes que en ese mismo momento empezaron a ser compartidas. De hecho, se pedía que el canal vaya a filmar, se llamó efectivamente al 911, que por lo menos hasta donde sabemos tuvo una demora, así que bueno, son situaciones complejas que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado ver en distintos lugares, ¿no? No solamente pasan en nuestra provincia. Sí, bueno, lo que primero me llama la atención y de algún modo, a ver, vamos a celebrar, es por ahí el compromiso ciudadano. El compromiso ciudadano en este contexto, ¿no?, donde estamos tomando conciencia de que hay una crisis grave sanitaria y un ciudadano que pase por la vereda de ver algo que está prohibido, bueno, esto tiene un contenido, digamos, un plus ultra por el hecho de ser una agrupación política donde existe una reunión que está prohibida. Obviamente crispa más, porque de hecho, y volvemos a lo mismo, esperamos de lo que son los representantes
un ejemplo, o sea, una conducta ética que vaya conforme a lo que ha sido su presentación ante la sociedad, su plataforma política y obviamente el respeto a cada uno de los ciudadanos. Lo que no significa que los salteños o los argentinos nos estemos convirtiendo en fiscales, ¿no? Por ahí, desde otro punto de vista, a mí me indigna mucho cuando la persona se convierte en ese auxiliar del Estado para denunciar delitos. Por ejemplo, yo estoy en contra de las denuncias anónimas. Eso para mí claramente hace que los ciudadanos nos delatemos unos a otros y instalar sociológicamente un estado policial en serio, ¿no? Eso a mí no me parece, pero en este caso creo que en el contexto de una pandemia hay que valorar la situación de los ciudadanos que están pendientes, ¿no? Y comprometidos de... La gente ha sido muy activa, de hecho muchas de las fiestas clandestinas, digamos, muchas de las reuniones sociales que no debían realizarse por las medidas que se habían anunciado, por las medidas que imperaban en determinados momentos, ¿no? Han sido obviamente de alguna manera detectadas por la denuncia ciudadana. Benjamín, ¿vos qué pensás de estas cuestiones y cómo pueden ir también un poco, digamos, yendo en desmedro de lo que puede ser una futura elección, ¿no? Recordemos que el año que viene es un año electoral, estamos muy lejos todavía, pero bueno, cada cosa que se vaya haciendo también seguramente va a impactar en su momento. No sé si la memoria de los ciudadanos es tan a corto plazo. Por lo general tiene un corto plazo la memoria, dependen, tal vez esto queda bastante circunscripto a un momento determinado, no había una figura política ahí reconocida, con lo cual no le quiero quitar gravedad a algo que no se podía hacer, pero en términos políticos o electorales no le asignaría tanto peso. Creo que justamente, como decían recién, tiene que ver también con... una situación en la que hay una parte de la sociedad que no cree, que no entiende o que no ya tiene voluntad de acompañar las normas. Tiene que ver muchas veces también con la falta de información o con la homogeneidad de la información que nosotros consumimos para entender en el momento que estamos. Entonces, también a veces la misma falta de control o de percepción de que hay sanciones hacen que la sociedad o algunos grupos vayan estableciendo sus propias reglas y vayan considerando qué es más o menos peligroso según su criterio, según lo que le contó un amigo médico o según lo que en realidad creen, no sé, de cuál es el nivel de saturación del sistema. Pero bueno, no es algo que tampoco que pase solo acá en Salta, digo, es un problema que pasa en todo el mundo. Sí, claro. Las desobediencias a esta situación, a estas normas. ¿Cree que de alguna manera estas decepciones también tienen que ver porque al estar más pendientes pensamos que se siguen recreando los vicios que ha tenido siempre la política en nuestra provincia, ¿no? Digo, además con largas continuidades, hemos tenido 24 años de un mismo gobierno, un gobernador que llega de la mano de Juan Manuel Urtubey, además casi como otra continuidad que se traza en ese camino? Sí, está presente. Por eso quiero insistir con una idea que ya mencioné, que es la de la expectativa. Si uno establece una expectativa, la gente juzga en función de eso. La vara a veces se la pone uno mismo. Entonces, cuando uno no puede representar eso, viene la decepción. Y con la decepción, bueno, muchas veces también depende de que la sociedad pueda encontrar otro tipo de ofertas y alternativas, porque últimamente la Argentina en distintas instancias ha tenido que elegir a lo que le parecía que era lo menos malo. Claro. Hablando de ofertas, las hay porque el Frente de Todos está tratando de reconstruirse, de rearmarse, de repensar, ¿no? con muchos de los partidos que la integran y que obviamente han sido quienes se han presentado en la elección anterior como la oposición a lo que es este gobierno provincial. Sí, me permite solamente una reflexión en relación a este tema, porque me parece que también así hay un límite un tanto viscoso entre lo que es esta idea de un liberalismo extremo, ¿no es cierto?, donde las personas sienten esta necesidad, libertad de expresarse, aún en situaciones tan complejas y dramáticas como la que hemos vivido, esta apelación a la responsabilidad social que creo que en buena parte falló, y ha sido también causal de esta expansión desmesurada de la pandemia, y un Estado que apeló
con un discurso más bien vacío porque, por otro lado, no tenía los recursos o por lo menos no estaba preparado en términos de capacidad de poder imponer estas normas. Lo hemos visto en las calles. Uno pasaba por pleno centro, los bancos atiborrados de gente y las autoridades, por ejemplo las fuerzas de seguridad, solamente apelaban a mirar. ¿Y dónde estaba la responsabilidad social del ciudadano, del banco o del Estado? Entonces, ahí me parece que hay que entender también que llega un momento donde esa apelación a la responsabilidad social, incluido, por ejemplo, la libertad de expresión dentro de las redes sociales, apelando a esta inconformidad y a movilizarse, etcétera, cuando sabemos de los riesgos que implicaba eso, también tiene que tener un límite. No podemos pensar en términos de libertad absoluta porque no existe en ningún lugar del mundo. En todo caso, eso más bien tiene que ver con un discurso extremo que tiene claramente una direccionalidad política muy clara. Bueno, eso me parece que es también un tema que hay que debatirlo porque tiene que ver con todo esto que ha transcurrido en estos últimos tiempos. Y bueno, yendo al tema nuestro, bueno, desde el Frente de Todos entendemos que es necesario rearmarlo, que es necesario poner en discusión la representación porque a pesar de la gestión desastrosa, la clara responsabilidad que tuvo el gobierno en la administración de esta pandemia, estoy hablando del gobierno provincial por supuesto, no hubieron voces desde la oposición que tuviesen la capacidad de demarcar estas falencias, de demarcar esta responsabilidad. Y, a ver, claramente el cambio en la gestión de salud tuvo, ¿no es cierto?, un giro prácticamente de 180 grados. Pero, lamentablemente, en eso de ponerse al frente y de salir a ver, de recorrer, de entender qué estaba pasando con la situación sanitaria en el interior del país, de la provincia, perdón, le costó la vida al secretario de Salud. Esto es terrible, o sea, estamos hablando del mismo gobierno, estamos hablando de un ministerio que hacía vista gorda a todo, que prácticamente estaba pensando en cómo privatizar, cómo beneficiar a los sectores privados de salud, mientras que la salud pública desbordaba por todos lados, ¿sí? Falta de insumos, cómo le costó la vida a la salud a enfermeros, a médicos. Sí, al mismo personal policial. Bueno, esto me parece que tiene que ver sobre una gestión que claramente se vio desbordada y nosotros, desde el Frente de Todos, tenemos que pensar ya para el próximo año en una construcción, en una propuesta que a la ciudadanía le sirva como una herramienta fundamentalmente de control para los próximos 2 años. Porque me parece que este gobierno ha transcurrido con demasiada tranquilidad estos meses, aun cuando fue auxiliado por el gobierno nacional con fondos, pero más que suficientes, y que todavía estamos esperando esa rendición de cuentas. Por lo tanto, nuestro rol como oposición tiene un desafío muy importante porque este gobierno tiene que rendir cuentas de qué pasó desde marzo a este tiempo y por supuesto para lo que pueda devenir en los próximos meses. Esa es la responsabilidad nuestra que estamos construyendo desde el Frente de Todos con estos partidos, que por supuesto lo vamos a hacer extensiva al resto de las fuerzas políticas. Yo no creo que haya, a ver, que el gobierno provincial tiene algunas falencias, sobre todo en menos de un año de gestión y abordando crisis, la crisis propia de la pandemia, y no me gusta hablar de herencias mucho porque es como justificar, pero también una provincia en rojo, una crisis en el norte provincial con desnutrición, en el norte provincial digo porque ahí había líderes políticos que tenían ya casi un tercer mandato, iban para el cuarto, y sin embargo los índices de esos lugares históricamente no se pudieron cambiar. Me parece que por ahí desdoblar la responsabilidad entre gobierno nacional y provincial es un poco, voluntarista, por el hecho que, a ver, si yo tengo que evaluar a Alberto Fernández, y yo tengo que primero contextualizar su gestión en una crisis nunca antes vista en el mundo. Y lo traduzco también a la provincia. Viene un nuevo gobernador
que está formando el gobierno, como dice acá el licenciado, contando el proyecto, encarando el proyecto, se encuentra con una pandemia y bueno, tiene que reaccionar. A ver, sí puede ser que la imagen del gobernador haya caído, de todos los dirigentes políticos puede caer, si no sería insano, una sociedad insana que a todo diga así y sin disidencia. Pero creo que todavía existe, digamos, en la sociedad esta dicotomía entre aislamiento, fase 1, trabajo, y la respuesta del gobernador ha sido de algún modo empezar a conciliarlo. Porque, a ver, sí, es necesario apelar a la responsabilidad social. Y eso pasa cuando en una familia uno cae con coronavirus, ahí se entiende cuáles son los riesgos de salir a la calle, de ir al banco, todo. Pero yo creo que en realidad, más allá de las falencias normales, no digo normales, pero a ver, lógicas dentro de una crisis, creo que el gobierno supo arrancar unas medidas que conservaron a la provincia con muchos pocos contagios, pero luego obviamente, estamos hablando de algo sanitario, se disparó, porque tenemos también el factor de ser provincia fronteriza, tenemos también el hecho de que la gente no entiende, y en el Día del Niño y en el Día del Amigo existió un boom de reuniones sociales que hicieron naturalmente disparar. Bueno, ¿qué es lo que se teme por el Día de la Madre también? Entonces, por el Día de la Madre, claro. Entonces, por ahí pedirle al gobernador que en cada esquina ponga 2 policías para ver si hay humo en las casas, y creo que también es, digamos, un exceso. Entonces yo creo que también hay que seguir apelando a esa responsabilidad. Obviamente el gobernador en algún momento se hizo eco de los cambios que necesitaba el Ministerio de Salud, de algún modo refrescando esto. ¿Fue tardío o fue oportuno? Y miren, en realidad nosotros hagamos las evaluaciones de marzo hasta que sale la señora ministra, veníamos con pocos casos de contagio. Cuando surge el disparador, bueno, obviamente, naturalmente, la alarma empieza a pedir por una cuestión justamente numérica y estadística de los casos, un refresco, y de hecho lo hizo en el instante. Entonces, el mensaje también para los ciudadanos es que nos cuidemos. Es más, en este momento estamos sin barbijo porque estamos distanciados, pero cada uno de nosotros tiene su barbijo, están en los canales los alcoholes. O sea, hay una voluntad general de decir, señores, nos estamos cuidando. El problema es que cuando esto se descontrola, por ahí en las reuniones sociales y en los festejos, y naturalmente ahí el Estado tendría que ser un Estado que haga inteligencia para ver quién hace un asado o quién se reúne, y es un poco ya excesivo. La verdad que en ese sentido voy a disentir. Benjamín, ¿fue bueno el nivel de comunicación, tanto a nivel nacional como provincial o incluso municipal, o crees que hubo muchas falencias que también nos llevaron a estas circunstancias o a que quizás estas situaciones se profundicen un poco más, ¿no?, en el descrédito? Sí, a ver, creo que cada gobierno pasó por etapas distintas. Un poco lo que pasó, creo, en Salta y terminó siendo uno de los problemas fue que comunicacionalmente durante un periodo de tiempo se acompañó al gobierno nacional mientras acá no había casos. Eso generó un gran cansancio en la gente, por eso después también el gobernador se veía obligado cada vez que tenía una conferencia a decir no estuvimos tanto tiempo encerrados, no tuvimos tanta cuarentena, pero eso a la vez generó también este cansancio que habíamos mencionado y la propia interpretación de cada parte. Yo creo que después al gobierno le costó mucho, al gobierno provincial, comunicar cuál era la situación real. Creo que antes de llegar a la fase 1 y al cambio de ministro ya era algo que se estaba hablando, uno recibía por cadenas de WhatsApp, o ya leía en los medios, gente con problemas para que una ambulancia lo buscara, para encontrar camas. Entonces creo que ahí el gobierno perdió un poco de credibilidad porque hay una gran percepción de que se estaba ocultando información o que se estaba distorsionando. Sin duda el cambio de ministros es de alguna manera una aceptación de que algo no estaba bien, entonces es como acepto lo que se dijo hasta acá, pero ahora lo voy a cambiar. Obviamente queda todavía mucho por hacer, pero me parece que, volviendo también un poco a lo que decíamos antes, el gobierno, que es un gobierno nuevo, que sin duda también, como decían recién, una baja en la imagen no quiere decir que este va a ser solo un gobierno de un periodo, que está terminado, ni mucho menos. Con todo lo que está pasando, que son las 7 plagas, es normal que tengan disminuciones, si se quiere, en la aprobación. Creo que
a Sáenz le está costando, o al gabinete de Sáenz le está costando articular, porque los problemas parecieran que los agarran siempre después de que explotaron. Entonces, sucede algo y después actúa. El caso que citamos de los vecinos de Granburg que hacen un bocinazo y ahí se los recibe. El caso de la policía. Hay problemas de agenda. La policía hace poco tiempo estaba reclamando que no tenía recursos para barbijos y paralelamente la Cámara de Diputados quiere empezar a discutir un equipamiento tecnológico de un costo muy alto. Entonces, eso a veces también genera en la gente una confusión, decir, ¿en qué está pensando el gobierno y en qué tengo que pensar yo? Porque finalmente pareciera que el gobierno no está tan ocupado en mi realidad. Hay después un paquete de ideas que me pareció que era oportuno, porque el gobierno de alguna manera administraba las medidas de nación. Entonces los ATP, los créditos para los comerciantes, me parece que llegan en un momento justo. Hay otros que no, que el sector de la cultura, el Senado devolvió otra vez la ley de emergencia, con lo cual siguen ahí con un problema sin resolver. Los gimnasios, que al 6 de octubre, que empezado octubre, recién estén por hacer un censo para ver cuáles tienen determinadas características, denota que el gobierno a veces pareciera que tiene problemas de reacción. Bueno, muy interesante obviamente la postura de los tres. Yo les agradezco que nos hayan acompañado y queda abierta la posibilidad para que sigamos hablando de este u otros temas en algún otro momento. ¿Sí? Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Quédense allí, en un ratito volvemos.